La UTV presenta un informe especial. Queremos agradecer la presencia de ustedes, tanto la comunidad universitaria como los medios de comunicación, para informar de las gestiones, de las acciones y los últimos sucesos que se han dado y que nos tienen en esta convocatoria. Desde días pasados, la universidad ha visto con preocupación la no conformación de los órganos de gobierno. Esa no ha sido por responsabilidad nuestra, porque las convocatorias se hicieron en su momento. Inclusive del año 2010 se hizo la convocatoria para conformar la Junta de Dirección Universitaria. Esta convocatoria fue impugnada, fue un amparo y no pudo ser electo los 4 miembros que en aquel momento, 2010, habían vacado. Todavía habían estudiantes en el Consejo Universitario. Posteriormente se hizo la convocatoria y se aprobó el reglamento electoral. Como ustedes saben, hubo 2 procesos de elecciones que no dieron resultado, igual no por responsabilidad de las autoridades, sino por amparo, por recursos de amparo que se impusieron en la Corte Suprema de Justicia. Debido a que el día de hoy está vacando los 5 miembros que todavía quedan de la Junta de Dirección Universitaria, venimos al Congreso Nacional a plantear la circunstancia y a buscar una salida para que coyunturalmente se resolviera este conflicto. Tuvimos reunión el jueves anterior con los diputados del Congreso Nacional que han dado seguimiento a la reforma universitaria y con diputados de todos los partidos políticos. Fue una reunión amplia, deliberativa, comprensiva del problema de la universidad. Los diputados entendían la dimensión y la entendieron del problema que estábamos pasando y se buscaron las opciones. Trabajamos todo el jueves y asumíamos que ya tenía una salida para este conflicto y que el día lunes se introducía a la Cámara. El día lunes conocimos que 4 diputados habían interferido en lo que se había acordado el día jueves y que habían revertido lo que era una salida coyuntural a este conflicto. Estos diputados son algunos exfuncionarios de la universidad, rectores y otros que son inclusive docentes actualmente de la universidad. Se tuvo intensas reuniones y podemos decir, y nosotros reconocemos, que los jefes de las 5 bancadas que están en el Congreso Nacional habían llegado a acuerdos por 2 momentos, donde básicamente estos acuerdos se circunscribían a 2 puntos. Uno de ellos tenía que ver con prolongar hasta el mes de noviembre el periodo a los actuales miembros de la Junta de Dirección Universitaria y además que el Consejo Universitario pudiera nombrar o pudiera decidir en aquellos casos donde requería mayoría calificada con mayoría simple, tal y como está conformado el Consejo Universitario en este momento, que esas decisiones se iban a tomar hasta el mes de noviembre. O sea, nos prolongaban hasta el mes de noviembre en el entendido que los estudiantes podían realizar sus elecciones en estos meses y el Consejo Universitario quedaría constituido con todos sus miembros ya en el mes de diciembre. Nosotros valorábamos que esta salida era una salida viable, correcta, que no lastimaba la autonomía universitaria y que era una salida coyuntural. Luego, el día de ayer, se continuó con las reuniones y nos fuimos percatando de las intenciones, fundamentalmente del abogado Osvaldo Ramos Soto y de 2 diputados que son los que han estado insistiendo en que la universidad pierda la potestad de dirigir la educación superior,
que es el ingeniero Mario Berríos, diputado por Olancho y profesor de la Universidad, Luis Berríos, y profesor de la universidad. Y también el señor Ricardo Díaz, que es diputado por el Partido Nacional y que es el que ha estado introduciendo la Ley de Educación Superior, donde se pretende quitar a la universidad la potestad de dirigir la educación superior y que está contenida en el artículo 160 de la Constitución de la República. Tratando de encontrar la explicación de por qué estas personas tienen ese afán tan reiterado de dañar la institución, pudimos constatar dos hechos. Uno de ellos tiene que ver con una situación personal del abogado Osvaldo Ramos Soto con una de sus hijas, que es docente universitaria, y que sin ser trabajadora de la universidad, sin haber pasado por una comisión de becas y sin haber ningún contrato de becas, a ella se le estuvo financiando sus estudios en Estados Unidos en el año 1999, siendo rectora de la universidad la doctora Ana Belén Castillo. En su expediente no hay ningún documento que le dé a ella ese derecho o ese contrato que hubo con ella, sino que solamente la emisión de los cheques que le mandaban. En el año 2007, sin ser yo rectora de la universidad, comienza la acción de cobro. En ese tiempo estamos hablando del rectorado del doctor Santos, si no entiendo mal, y hay una negativa a cobrar. La oficina de cobro de la universidad empieza las consultas y finalmente las consultas concluyen de que ella tiene que pagar esa beca, que no era una beca, sino que fue un financiamiento que se le dio porque no pasó por la comisión de becas. Es más, la comisión de becas plantea que ellos no tienen por qué opinar porque nunca fue becaria de la universidad, porque nunca su beca les fue aprobada. Les planteo, el año 2007, no tenía yo todavía nada que ver con la universidad, no estaba en este cargo y por lo tanto no cae en mi responsabilidad haber hecho, pero una vez que asumo la rectoría, tengo que asumir las responsabilidades de mi cargo con todo lo que implica y el proceso continúa y se concluye y ella empieza a pagar su beca y ese es el fondo de esa conducta irascible que tiene el abogado Osvaldo Ramos Soto sobre la universidad, que siempre fue un antirreformista y que hoy que se suma ese elemento que yo lamento sacarlo públicamente, pero también hay que explicar lo que está en el fondo de las cosas. Por otro lado, el día lunes obtuvimos consulta del Ministerio del Interior a la universidad, donde se remiten dos documentos y ahí podemos constatar que el ingeniero Luis Berríos ha creado una fundación en Olancho para la educación superior y ese es el paso previo para la constitución de las universidades, para pedir la fundación de una universidad. Ese trámite él lo comienza el 11 de diciembre del año 2011 y junto con este expediente que nos llega del Ministerio de la Secretaría del Interior, también llega otro expediente con el mismo propósito de dictamen y ahí podemos constatar que el señor Ricardo Díaz está creando otra fundación con los mismos propósitos. Miren qué casualidad llegarnos a nosotros esa solicitud el día lunes, este lunes, cuando estábamos en pleno debate en el Congreso Nacional. Entonces, allí también nosotros podemos establecer la relación que hay entre los intereses particulares y la postura que estas tres personas están asumiendo en el Congreso Nacional. Nosotros queremos decir que es legítimo que cualquiera en el país quiera fundar universidades privadas, están en su derecho, pero no es ético que desde una posición de poder
estén pidiendo que se reformen leyes para favorecerse en un futuro. Y eso es lo que queremos denunciar, esa postura que no es ética de diputados, pero además de docentes de la universidad. En este sentido, nosotros es lo que hemos planteado el día de ayer en la Cámara Legislativa, y nosotros queremos hacer una clara diferencia, porque reconocemos el proceso de reforma en la universidad comienza desde por lo menos 8 años atrás, y reconocemos que fue un gobierno del Partido Nacional, el del presidente Maduro, siendo el presidente Lobo en ese momento quien dirigía el Congreso Nacional, el quien impulsa la reforma de la universidad junto con el actual presidente del Congreso Nacional. Pero reconocemos que al interior del Partido Nacional se aglutinan estos sectores, los que he mencionado explícitamente, que al menos junto al señor Rodimiro Mejía, que también es docente de la universidad, son los que se han convertido en los mayores detractores de lo que está pasando en la universidad y lo que están impulsando este retroceso que ayer pudimos verlo plasmado, pese a que ya los 5 jefes de bancada de los partidos políticos tenían un documento ya firmado con las 5 firmas. Eso a nosotros nos manda un mensaje, y es en el sentido que hay sectores dentro del Partido Nacional, y específicamente los que he mencionado, que están haciendo todo lo posible por volver a la universidad a su antiguo régimen de administración. En tal sentido, ellos en la propuesta que hacen están planteando que los cargos sean con los profesores que tienen mayor antigüedad, aun cuando ya la ley orgánica de la universidad nos plantea cómo se eligen los cargos cuando es una vacancia temporal y una vacancia definitiva. Nosotros ayer les hemos aclarado a los diputados, aquí no hemos venido a entregar la universidad, hemos venido a decirles que estamos en una situación donde un organismo de gobierno baja el día de mañana, y esa es lo que andamos tratando de resolver, pero no venimos a entregar ni la autonomía de la universidad ni a la universidad misma. Así que nosotros queremos tener informados a la comunidad universitaria, a la población en general, de cuáles son los intereses que están detrás de esta propuesta, y que nosotros igual hacemos el reconocimiento público que ya los 5 jefes de las bancadas de los partidos políticos tenían un documento consensuado con la universidad, que nos habían consultado a nosotros, y que esta salida de estos 4 diputados fue una salida particular, pero que a la hora que se sometió a votación sí fue aprobada que se discutiera en el Congreso Nacional por la mayoría de su bancada. Este fue un informe especial de la UTV, voz e imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.